Y América Latina, información de último momento. Todo tiene que ver con el Medio Oriente. Vamos directamente con el posteo del presidente Donald Trump, que ha dejado en la red social Truth Social. Dice: basándome en la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe tener de inmediato, debe detener, verbo importante, de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo, es lo que dice el mandatario estadounidense. Además, reitera, deja en meridiana claridad: ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio. Esto se da tras conocerse el anuncio que da el grupo terrorista Hamas después de la propuesta que se hizo el 29 de septiembre por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es el anuncio que da el grupo terrorista Hamas? Lo compartimos en pantalla. Este mismo anuncio que deja en palabras más simples una aceptación, sí, un sí, una luz verde al intercambio de rehenes y la liberación de prisioneros palestinos, unos 2.000 a cambio de los 48 rehenes israelíes. El detalle, América Latina, es que la misma propuesta del presidente Donald Trump establecía un desarme a la estructura militar y cuya fecha ultimátum es el domingo a las 18 horas de Washington. De no haber una respuesta oficial, el mismo Donald Trump dijo: tendrán que allí esperar una respuesta mucho más severa por parte de los Estados Unidos. Lo que vemos en pantalla es justamente el comunicado que dio el grupo terrorista Hamas y establece, está en inglés, voy a leerlo para usted en español, dice: declaración importante sobre la respuesta de Hamas a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, con el afán de poner fin a la agresión y al genocidio de la gente que se está llevando a cabo en el pueblo de la Franja de Gaza, y partiendo de la responsabilidad nacional y en defensa de los derechos, los intereses y las aspiraciones de nuestro pueblo. El movimiento de resistencia islámica Hamas ha llevado a cabo consultas exhaustivas con sus instituciones de liderazgo, amplias consultas con las fuerzas y facciones palestinas y consultas, aquí viene con la lista, consultas con hermanos, mediadores, amigos, para alcanzar una postura responsable, ¿sí?, ante el plan que propuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tras un estudio exhaustivo, el movimiento ha tomado su decisión y ha transmitido la siguiente respuesta a los mediadores. Tercer párrafo, este es uno de los más importantes de este comunicado. Hamas valora los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que exige el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda, el rechazo a la ocupación de la Franja y el rechazo al desplazamiento de nuestro pueblo palestino. En este marco, y de una manera que logre el fin de la guerra y la retirada total de la Franja, el movimiento anuncia su aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación, tantos vivos como remanentes. Estamos hablando de unos 48, 20 vivos, los demás sin vida, según la fórmula de intercambio, esto es importante, contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para su implementación. En este contexto, el movimiento afirma su disposición a iniciar negociaciones de inmediato a través de mediadores para discutir los detalles. El movimiento también reafirma su aprobación para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes, estos tecnócratas, basados en el consenso nacional palestino y con el respaldo árabe e islámico. Esto, ojo, lo vamos adelantando de una vez, esta situación podría representar realmente una especie de riesgo y desafío importante para Gaza. Es decir, pudiera haber rebeliones, descontento de quienes estarían allí tomando, estos independientes tecnócratas que vayan a tomar pues directamente esta decisión. En cuanto a otros temas incluidos en la propuesta del presidente Donald Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos inalienables del pueblo palestino, esos están vinculados a una posición nacional colectiva y de conformidad con las leyes y resoluciones internacionales pertinentes que se debatirán en un marco nacional palestino integral en el que Hamas estará incluido y contribuirá con plena responsabilidad. Y allí firma el movimiento de resistencia islámica Hamas en este mismo comunicado. También
sí, tenemos que hablar del terrorista abatido. Si bien, por un lado, Donald Trump en su primer comunicado, el posteo que le mostrábamos a usted decía que Israel debe de inmediato dejar el bombardeo para poder avanzar en un acuerdo. ¿Cuál es la noticia, América Latina? Que se acaba de llevar a un terrorista al abatimiento. Ahí vemos al terrorista abatido. Le pido a mi equipo de producción mostrar el video que se ha compartido. Fíjese cómo lo eliminan inmediatamente de este grupo, cómo cae al piso. Las tropas eliminaron a esta célula terrorista, sí, que atentaba en un área humanitaria que estaba allí en Khan Yunis, donde los residentes de Gaza pues permanecen. Son 20 terroristas abatidos, América Latina, quienes intentaron continuar y llevar ahí en contra de los residentes gazatíes en un área humanitaria allí en el sur de la Franja de Gaza. Después de lo que ha sido este abatimiento, un avión identificado con varios terroristas tratando de explotar allí a niños y también estos lugares donde se resguardan, estos resguardos para los seres humanos, los ciudadanos, los terroristas quienes fueron eliminados unos minutos más tarde sin involucrar a ningún civil. En las últimas semanas, la Fuerza de Defensa israelí han identificado en repetidas ocasiones al grupo terrorista Hamas, esta organización, de evitar que los residentes se puedan mover del sur hacia áreas humanitarias mientras están siendo brutalmente explotada la agrupación civil y que están siendo utilizados como una especie de escudos humanos. La Fuerza de Defensa israelí una vez llama a los residentes de Gaza a que vayan a las áreas humanitarias para su estabilidad, para su seguridad. Hamas es peligroso, una organización terrorista peligrosa y que sistemáticamente opera en contra de los civiles, es lo que dicen desde la Fuerza de Defensa israelí. América Latina, es mucha información la que estamos manejando en este momento. Por ello, quiero invitar a un especialista en Medio Oriente con quien hemos conversado en otras oportunidades. Él es Nacho Montes Oca, quien se encuentra con nosotros para hablar de todo lo que hoy sucede. Nacho, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo. Bienvenido a la señal de DNews para América Latina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto. Nacho, tenemos mucha información. Vamos a comenzar primero por el grupo terrorista Hamas decide aceptar la propuesta presentada el 29 de septiembre. ¿Qué tan genuina es esta aceptación de la propuesta estadounidense? Es una aceptación con trampa, porque en realidad lo que dice es que acepta entregar los rehenes vivos o los cuerpos de los que ya fueron asesinados en el cautiverio, pero que a partir de allí quieren negociar los detalles de la propuesta del plan de Trump. Por lo tanto, es un sí, pero no. Ok. Entonces, lo que nos enfrentamos ahora es a otro juego más de Hamas que lo sabe hacer muy bien y que es el de ganar tiempo en el momento en que está arrinconado en Gaza City por las tropas de Israel. Claro, Ignacio, y que de hecho eso es lo que ha llevado a Israel a encontrarse en una alerta precisamente para tratar de ver si esto es una especie de estrategia para ganar tiempo en ese cese al fuego. ¿Cuáles crees tú, Ignacio, sean las verdaderas intenciones o cuáles pueden aceptar y cuáles se trate simplemente de una táctica? En realidad está llevando a Israel a una trampa. Israel había pensado que iba a rechazar jamás el acuerdo, pero conduce a Israel a una trampa porque le está diciendo, sí, vamos a liberar a los rehenes, pero necesitamos que para eso antes cese el fuego. Israel, como dijimos, está en la fase final de aniquilamiento de Hamas en Gaza, entonces ganar el tiempo tiene una ventaja militar, pero también otra política, porque expone a Netanyahu ahora a tener que responderle no a Hamas, sino a Trump, que acaba de pedirle a Israel que en función del cumplimiento de este acuerdo frene los bombardeos en Gaza. Entonces, la jugada, digamos, es una jugada de ajedrez de Hamas que, insisto, muchas veces uno menosprecia su capacidad, que puede tener poca capacidad militar a partir de que está siendo destruido, pero no deja de tener mucha astucia y esto pone, como dije, a Israel a un dilema. Claro. Obedecer lo que le pide Estados Unidos y favorecer a Hamas o
terminar con el objetivo que se había planteado, que es acabar con el grupo terrorista. Claro, el plan de Donald Trump exige, entre otras cosas, el desarme del grupo terrorista y a su vez la concesión de poder, es decir, que entre una tecnocracia independientes allí. ¿Qué tan viable ves esta situación? Es decir, que den la posibilidad a un gobierno y también al desarme. Bueno, es que justamente ahí está otra de las trampas de Hamas. Está diciendo, nosotros vamos a desarmarnos, no tenemos ningún problema para cumplir con el pedido de Trump, pero les vamos a entregar las armas solamente a un gobierno palestino una vez que esté instituido dentro de Gaza, sabiendo que esto es muy difícil porque este gobierno tecnocrático se supone que va a ser ajeno a cualquier intención política, pero al mismo tiempo jamás, junto con la entrega de armas, está pidiendo que se reconozca su representación sobre ciertos sectores palestinos, con lo cual está pidiendo que ese gobierno tecnocrático no sea tecnocrático, sino que también tenga una parte de la representación de Hamas o el Claro. reconocimiento de Hamas. Entonces, insisto, Hamas tiene una capacidad una astucia para hacer trampas que es increíble y que vuelvo a pedirlo, no menospreciemos al grupo terrorista porque donde no tiene la fuerza militar, se conoce todas las trampas posibles y ahora las está haciendo en este anuncio. Ahora, Ignacio, ¿cómo ves la reacción del presidente de los Estados Unidos? Es decir, estamos diciendo no menospreciemos el pensamiento y el accionar del grupo terrorista jamás, pero tampoco podemos menospreciar ni desestimar, ¿no?, la inteligencia estadounidense. ¿O crees que el accionar de Donald Trump en este momento es ingenuo y naif? No, 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 no. Yo creo que lo mueve un genuino intento de llevar la paz a Medio Oriente. Lo que pasa es que, claro, uno tiene la idea de que siempre va a favorecer a Israel, pero lo que está haciendo Trump es darle lugar también a los pedidos de los países sunitas, particularmente a las coronas petroleras, a Egipto y a Jordania, y a Turquía, para que se frene el combate en Gaza. Entonces, lo que hace Trump es justamente mediar, es ver las posiciones de unos, ver las posiciones de otros y tratar de encontrar un punto medio. ¿Tiene sentido lo que está pidiendo? Sí, por supuesto que lo tiene. Lo que pasa es que para esto tiene que contradecir algo que nosotros suponíamos siempre como una verdad inmutable, y es que nunca va a ir en contra de los intereses de Israel, pero en este caso los intereses de Israel se contraponen con los intereses de los países árabes o de los países sunitas, y lo que está buscando es paremos acá, frenemos, veamos qué es lo que podemos hablar y a partir de ahí veamos qué se hace, si se sigue Claro. atacando o se firma un acuerdo de paz a partir de un acuerdo que se pueda lograr, pero no en medio de los combates. Claro, Ignacio, lo que pasa, y esto es muy delicado y lo quiero que lo entendamos desde todo el respeto, es genuina curiosidad, pero si en este caso ambas partes no ceden, pues entonces no estaríamos hablando de un acuerdo, sino de una especie de rendición, una misma situación que podemos copiar y pegar y llevarla a Rusia a Ucrania. ¿Cuál sería el Sí, punto medio, según tu mirada, para que este acuerdo de paz, el lasting peace del que habla Donald Trump, se pueda llevar a cabo? es probable que la paz nunca se pueda lograr porque es Medio Oriente, porque las causas del conflicto son demasiado profundas, pero hay que diferenciar lo urgente y lo necesario. Lo necesario Claro. es la paz, pero lo urgente es lograr la liberación de los rehenes. Hay 50 personas, de las cuales 20 quedan vivas, que tienen que ser liberadas. Eso es lo urgente. Y me da la impresión que aquello que busca Trump es precisamente resolver esa crisis, porque una vez que se saca esa situación del medio, todo tiene una solución, si se quiere, mucho más sencilla. Pero la presencia de estos rehenes obstaculiza cualquier esfuerzo de paz porque se sabe que jamás los tienen como escudos humanos. Pensemos un segundo, si no están los rehenes, ¿cuál sería la respuesta de Israel, de Estados Unidos frente a Hamas? Claro, claro, Ignacio, por otra parte, Donald Trump ha puesto un deadline, ultimátum, dijo 18 horas el domingo a las 18 horas de Washington y si no, pues vamos a tener una respuesta severa para con ustedes. ¿Ves ese como un escenario posible? Sí, y hay que entender también cuáles son los detalles, porque por ahí el común de la gente no lo conoce. Cuando fueron secuestradas las 250 personas aquel 7 de octubre, el día de la masacre, de esas 250, 50 pasaron a estar en manos de clanes o de la yihad islámica o grupos que no son Hamas. Sí, Entonces, este plazo que se le da es porque en el detalle de estos días, Hamas reconoció que no tiene el control sobre el total de los rehenes. Entonces, cumplir un acuerdo donde no puede llevar a liberar a todos los rehenes porque están en manos de otros grupos, es un problema. Entonces, ese plazo tiene también que ver con
la necesidad de reunir a los sobrevivientes y poder entregarlos, e inclusive también los cuerpos. Entonces, hay ciertos detalles que hay que entender. Trump les dijo, no tiene más tiempo, se suponía que tenía 72 horas, lo extendió hasta el 5, y lo que se tiene que entender es que no es tan fácil deshacer una situación que lleva desde el 7 de octubre de Claro. 2023. Sí, sí, no, sin duda alguna. Tenemos que mencionar los desafíos y los riesgos más importantes de este acuerdo. Creo que uno de los principales es la desconfianza mutua. Israel desconfía de Hamas y el grupo terrorista Hamas desconfía de Israel, en este caso tratando de ser lo más objetivos posibles. ¿Qué otro desafío y riesgo ves tú en este posible acuerdo? Creo que el mayor riesgo es buscar la eliminación de Hamas cuando eso no se va a lograr a partir de su destrucción en Gaza. Hamas está presente en el Líbano, en el sur del Líbano, en el sur de Siria, en Cisjordania, y tiene santuarios en Turquía y en Qatar, y eso llevó al ataque de Israel de hace unas semanas. Claro. El mayor desafío es que, concentrándonos en el grupo guerrillero terrorista Hamas, olvidemos que hay toda una cadena de grupos que incluyen a Hezbollah, Jihad Islámica, hay brigadas de nombres muy variados, y el riesgo para Israel es que, por perseguir un acuerdo con Hamas, los otros grupos suplanten el rol que tuvo, y ya no, el problema no sea solamente en Gaza, sino que se disperse en la región a partir de un acuerdo que le impida o que le ponga un corset a Israel para actuar. Para mí ese es el mayor riesgo, y es porque de allí podría derivar más conflictos entre Israel y sus países vecinos. Ahora, Ignacio, quiero pedirle en este momento, estamos en vivo para América Latina, una voz más que autorizada, y le quiero pedir a mi equipo de producción que me consiga en pantalla el posteo de Donald Trump, porque mencionabas algo importante. Dijiste, el grupo terrorista Hamas no solamente está en la franja de Gaza, vaya vapuleada, golpeada en lo que ha sido este conflicto desde el 2023 y hasta el presente, pero el mismo Donald Trump en el posteo, vamos a mirarlo ahora, Ignacio, en la última parte, él dice, ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. Y acá hago énfasis, no solo se trata de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio. ¿No interpretas, Ujú. al igual que yo, que Donald Trump entiende que no, la situación no nace y muere en Gaza, sino que se extiende? Exacto, a ver, siempre es importante ir a las cifras. En Gaza viven 2 millones de palestinos, pero los palestinos son 15,5 millones. Claro. Hay 3,2 millones en Cisjordania, hay 600.000 en el Líbano, 500.000 en Siria, 400.000 en Arabia Saudita y otros 300.000 en Kuwait, y podría seguir nombrando. De hecho, hay descendientes de los libaneses, de los palestinos, hay 500.000 en Chile, y Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es también parte de una familia palestina. El otro problema aquí, y esto es lo que señala Trump, es el problema de Palestina. ¿Qué Claro. hacer con los palestinos? ¿Cuál es su representación? ¿Cómo organizarlos para que tengan una representación? Y que esa representación no sea precisamente un grupo terrorista o un grupo anti-Israel. A eso se refiere Trump. El problema es Ignacio, mucho más grande que Gaza. te quiero interrumpir allí porque también tenemos que mirar a Estados Unidos. Estados Unidos, gran aliado de Israel, así lo ha demostrado la historia, pero, y ahora especialmente con Donald Trump, y es una cuestión pública, Donald Trump ha dicho America First, Estados Unidos primero. Él no se va a Ujú. mover si de alguna manera no encuentra un beneficio, por muy mínimo que este sea para los Estados Unidos. Muchos han hablado de una Palestina convertida en una especie de Dubái con el control de los Estados Unidos. ¿Es esto muy hipotético? No, no es hipotético. De hecho, existe un plan que se llama Great Trust, que propone convertir a Gaza en un territorio administrado por una administración, por un fondo fiduciario, que, con aportes de las coronas de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, inclusive de Qatar, cambie la idea de Palestina como un territorio relegado y lo convierta en una especie de Dubái con centros de alta tecnología, turismo, etcétera. Eso se refería con la Ribera, uno lo Claro. toma un poco una broma, pero es un plan concreto que desarrolló junto a Tony Blair, el ex ministro, el ex primer ministro británico. Sí, hay una idea de hacer una Palestina diferente. Trump la tiene, pero para eso necesita la paz, y para lograr la paz necesita socios, y los socios tienen que ser necesariamente tanto israelíes como países musulmanos, sea sunitas o chiitas. Necesita socios para la paz, y a eso se refiere precisamente ese último renglón del posteo de Donald Trump. También mencionabas hace unos minutos países.
Los países árabes, hablemos de Egipto, Qatar, Arabia Saudita, otros europeos, ¿qué función juega Europa, la Organización de las Naciones Unidas, ante lo que hoy está pasando? A ver, los países de la región necesitan resolver el problema palestino porque esta diáspora puede ser objeto de la seducción de estos grupos terroristas. Recordemos lo que pasó en el sur del Líbano, por ejemplo, o en Jordania. Jordania tiene 3 millones de palestinos, para decirlo de paso, ¿no? 1.200.000 están en Israel. Entonces necesita resolver ese foco de inestabilidad para poder concentrarse en el gran negocio que quiere hacer Estados Unidos, que es convertir a la zona de Medio Oriente en una zona de estabilidad. Y no es por nada que tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita como Qatar le hayan ofrecido 3.2 billones de dólares en inversiones, o 2.3 de acuerdo a cómo uno tome la cifra, ¿no? Sí. Y ese es el gran negocio que quiere hacer Trump con la zona. Europa, mientras tanto, también necesita, por dos razones. La primera, las migraciones, porque estos conflictos llevan mucha población, trasladan mucha población a Europa. Y por otro lado, porque hay planes para llevar el gas. ¿Se recuerdan que Europa consumía mucho gas ruso? ¿De dónde lo tiene que sacar? Lo tiene que sacar de Medio Oriente, es una posibilidad a través de Turquía. Entonces necesita también que la cuestión palestina y las disputas de Israel con sus vecinos se resuelvan. Hay un enorme desafío económico detrás que todos desean y que tiene una parte importante, crucial si se quiere, en la resolución de la cuestión de los palestinos, y de allí la insistencia en tratar el tema de los dos estados. Claro. Todo se trata de llevar la paz y la estabilidad. Esa es la premisa que tienen todos, más allá de los detalles que uno pueda notar o las preferencias que tenga uno. Se trata sencillamente de llevar la paz y de hacer comercio. En la última instancia lo que le importa a las naciones. Claro, Ignacio, obviamente no quiero jugar a futurología, pero estamos a la espera, en minutos nada más. Es el inminente mensaje del presidente de los Estados Unidos grabado desde el Salón Oval de la Casa Blanca. ¿Qué crees tú que va a decir el presidente de los Estados Unidos pasándonos en sus últimos posteos? Tomo lo que dijiste, America First. También Estados Unidos, en nombre de Trump, en nombre de Estados Unidos, lo que quiere es también deshacerse de los conflictos, dejar de distraer de recursos militares, económicos y políticos para poder concentrarse en problemas, si se quiere, internos o de su periferia, migraciones, drogas, aranceles, etcétera. Me da la impresión que Trump va a insistir en este concepto, que no sería nuevo, sino que hay que entender, uno a veces cree que Trump es imprevisible, es mucho más previsible de lo que parece. Es un empresario, Claro. le interesa no malgastar, o si se quiere, no malgastar, maximizar recursos, y la paz es una maximización suprema de recursos porque la guerra solamente implica pérdidas. Claro, Ignacio, ahora volvamos al tema que tenemos al frente, un acuerdo que comienza pues con un punto verde hacia adelante, una luz verde. El grupo terrorista jamás acepta. Ahora, ¿ves un escenario donde se tenga que garantizar, por ejemplo, que Israel detenga el bombardeo? Porque eso decía el mensaje de Donald Trump. Ujú. Israel debe de inmediato detener el bombardeo y a su vez, hace unos segundos hablábamos de lo que eran estos ataques, eliminación de terroristas, estos 20 terroristas a bordo el ataque que mencionaba antes de conversar contigo. ¿Cómo se puede garantizar, por ejemplo, que Israel en este caso detenga estos ataques puntuales? Para entender la necesidad que tiene Israel de los ataques hay que entender la política interna de Israel. Está preso de las coaliciones que hicieron que el Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, para formar gobiernos, se haya separado de la centro izquierda y haya buscado los grupos más nacionalistas o los grupos religiosos nacionalistas como los de Itamar Ben-Gvir o de Bezalel Smotrich. Estos grupos le están pidiendo una mano dura con Gaza desde el principio, pero también son los que promueven la colonización de nuevos territorios en Claro. Cisjordania. Entonces, para poder tener una garantía, una de dos, o Netanyahu busca nuevos aliados internos o un apoyo de Estados Unidos para poder seguir adelante, o Netanyahu tendría que ceder su lugar a un líder que tenga una mirada mucho más negociante y no tan bélica, y esa sería la garantía. Mientras esté Netanyahu en el poder con esta coalición de mano, si se quiere, tan rígida y tan de mano dura, no hay una garantía de que Israel abandone esta política de soluciones militares en lugar de soluciones
negociadas. Ignacio, en este momento me indica mi equipo de producción que tenemos ya el mensaje grabado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Te pido te quedes con nosotros, vamos a De escucharlo acuerdo. juntos y Ujú. posteriormente comentamos qué es lo que ha dicho el mandatario estadounidense. Adelante. I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. Bien, Ignacio, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, pero es un mensaje claro. Así que voy a pedirle a mi equipo de producción, lo coloque nuevamente y voy a tomarme la aventura de De acuerdo. traducirlo. Lo voy a interpretar a español directamente y así podemos entonces conversar. Vamos a escuchar una vez más. Countries that helped me put this together: Quiero agradecer Qatar, a los países, las Turkey, naciones que me han Saudi ayudado a poner Arabia, esto juntos, Egypt, Qatar, Jordan, Turquía, and so Egipto, many others. Jordania So y many otros tantos. people Mucha fought so gente hard. ha peleado muy This is a fuerte por big esto. day. Hoy We'll es see un how gran it all día. turns Vamos out. a We have to ver get the en qué final termina. Tenemos word que down buscar and esta concrete. palabra, Very hacerlo mucho importantly, más I look concreto forward y más to importante, having the avanzar hostages come para home to tener a their los rehenes parents and de having regreso, some of the tenerlos hostages, salvos en unfortunately, casa. you know the condition they're in, Desafortunadamente, ustedes saben las condiciones en las come que home ellos se likewise to their encuentran. parents, Tienen que because their volver a su parents casa, wanted con them sus just familias. as much Sus padres los as necesitan though ver a estos that jóvenes, young man hombres, or mujeres young woman were jóvenes que alive. están vivos. So I just Así want to que yo let you know solamente that quiero this decirles is a que very hoy special es un day, día muy maybe especial, unprecedented in tal many vez sin ways. precedentes, It nunca is antes visto en unprecedented. muchos caminos, en But muchas thank you maneras. all, and Pero thank you quiero all to those agradecerle a great todos countries that helped. a todas estas We were given naciones a por la gran tremendous amount ayuda. of help. Esto que hemos Everybody was hecho es unified un in paso muy wanting this importante, war así to que todo el end mundo and está seeing peace muy in the pendiente Middle de East, ver cómo esta guerra and se we're very termina en close to Medio achieving that. Oeste y estamos Thank muy you all, cerca and de everybody alcanzarlo. will be Gracias treated a fairly. todos por haber dejado su grano de arena. Allí hicimos la interpretación para usted, América Latina. Ignacio, ¿qué mensaje deja Donald Trump después? Dos observaciones. El primero, agradeció a las coronas sunitas y a Turquía, ¿sí? Pero omitió a Israel. Claro. Esta es la primera observación que hago. Segundo, se centró en la cuestión de los rehenes, que es lo que Y hablábamos antes. lo decías, tú lo decías al inicio. Sí, sí, no, no es que uno no adivina, uno analiza eso es importante entenderlo. Es que por eso decía, hay una lógica dentro del discurso de Trump, una continuidad. Y hay algo muy importante en este mensaje. Le está hablando al pueblo de Israel y está pasando por encima del liderazgo de Netanyahu, diciéndoles es hora de resolver este conflicto. Y esto marca un divorcio muy importante con respecto al el tipo de liderazgo que hablábamos hace un rato, de que está al frente en Israel. Es un cambio muy profundo en la política de Trump hacia Medio Oriente, porque se suponía que hasta ahora Israel era el aliado, el único aliado, el aliado Claro. perfecto. Claro, y por supuesto dice, es decir, deja allí el mensaje como al medio. Vamos a ver cómo avanza esta situación. Entonces es un poco esperando, ¿no? Una contrarrespuesta de Hamas hasta dónde ellos están dispuestos a ceder. ¿Lo ves así? Sí, no solamente le está diciendo, les está dando una pizca de ventaja como para poder responder frente a estos manejos que hablábamos, ¿no? Estas trampas que que hace Hamas, pero le está diciendo, es un poco más lo que puedo llegar a aguantar, pero la solución está a la vista, la tenemos enseguida. Esto también es una forma de ultimátum. El mensaje fue hacia Netanyahu, hacia Hamas, hacia el pueblo de Israel, pero también hacia los países árabes de la zona, o árabes más Turquía, diciéndoles, nosotros les agradezco y vamos por este camino. Quienes quieran subirse a esta carroza,
adelante. El resto va a quedar detrás y en esto me parece que ha sido extremadamente enfático. Un mensaje muy corto, Sí. raro en el Trump, pero también muy contundente y muy sustancioso. Claro, y sin embargo, también hay que resaltar que el mensaje, Donald Trump suele ser como también en sus mensajes bastante estricto y determinante. Acá dejó un semblante mucho más blando, si se quiere, un Donald Trump más negociador, dirían algunos. Ahora me Exacto. preocupa y en este momento quiero preguntarte, Ignacio, ¿habrá que esperar una respuesta de Benjamín Netanyahu? Porque en otras oportunidades donde Donald Trump ha dicho Israel debe detenerse, la respuesta del primer israelí fue nosotros tenemos derecho legítimo a defendernos. ¿Sería una respuesta como esta la que esperaríamos? Sí, porque Israel tiene su propia agenda de seguridad y no necesariamente la tiene que coordinar con Estados Unidos. Después del Claro, 7 de octubre, más que nada, recordemos, atacó a Irán sin pedirle permiso, atacó a Doha, en Doha, a Qatar, a la cúpula de Hamas sin pedir permiso, y inclusive, tanto con Biden como con Trump, ha sido absolutamente desobediente de los pedidos respecto a los métodos a usar en Gaza. La respuesta ahora, Netanyahu tiene que ser muy medido porque no solamente está en juego su gobierno, la respuesta de estos grupos, sino también su relación con Estados Unidos. Y un detalle más, Yair Lapid, que es el opositor más fuerte que tiene Netanyahu en Israel, ha dicho que apoya la decisión de avanzar en un programa, si se quiere, acompañando el pedido de Trump. Así que la respuesta de Netanyahu es difícil de saber, pero dado que está jugando su carrera política, porque una vez que si cae su gobierno ya no tiene, o tiene muy pocas posibilidades, seguramente va a rondar entre la búsqueda de también encontrar una fórmula, pero de la desobediencia que permita demostrar que Israel sigue siendo un país con su propia agenda de seguridad. claro, un país soberano en ese sentido. Gracias, Ignacio Montes de Oca, especialista en Medio Oriente, por dejarnos estos detalles, por ayudarnos a interpretar el corto pero contundente mensaje de Donald Trump tan ansiado. Lo estábamos esperando desde hace ya un buen rato. Tenga una buena noche y seguramente, si te parece, estaremos en contacto más adelante. Por supuesto, y buen fin de semana.